Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna, el informe semanal de la Prefectura de Cotopaxi. En la comunidad de San Francisco de Ulibí, en la parroquia Pansaleo del Cantón Salcedo, la Prefectura de Cotopaxi, en colaboración con el GAD municipal y GAD parroquial, entregaron un muro de contención y cerramiento por un valor de $15,000 que brinda seguridad a la cancha que será utilizada por los jóvenes para actividades deportivas. Como otro aporte de la prefectura fue el aseguramiento del canal de riego que atraviesa la comuna y abastece agua para sus campos. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, agradeció a los dirigentes por haber trabajado permanentemente hasta dar por concluida la obra. Fernanda Cantos, presidenta de la comuna, agradeció por la obra, por ser un anhelo de hace muchos años y hoy verlo hecho realidad. Se comprometió a seguir trabajando con el GAD provincial en los temas viales. Señor prefecto, por esta obra que ha sido tan anhelada para nosotros la comunidad y realmente es un hecho, es una realidad que la tenemos aquí. Esperamos que nos siga apoyando, señor prefecto. El concejal Bolívar Solís, a nombre del alcalde de Salcedo, resaltó también la posibilidad de trabajar mancomunadamente con la prefectura, el gobierno municipal y el parroquial. Permitió además que concluyan los trabajos. Y indicarles que este trabajo ha sido, como bien lo indicaba el señor prefecto, en mancomunidad entre las dos instituciones para poder trabajar en beneficio de este sector. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La prefectura interviene en el mejoramiento del canal de riego Bartolomé Sancho Acho y Puyupaxi de Saquisilí. La prefectura de Cotopaxi, de acuerdo a las competencias en riego, entregó en la comunidad Calicanto del cantón Saquisilí material pétreo, varilla y más materiales necesarios para el mejoramiento del canal de riego Bartolomé Sancho Acho y Puyupaxi. Este canal es considerado uno de los más antiguos del cantón, con cerca de 400 años de existencia, y permite que 200 usuarios se provean de agua de riego para regar las parcelas donde producen diferentes productos que abastecen los mercados locales y nacionales. Manuel Chango, presidente del canal de riego, indicó que luego de hacer las gestiones ante el prefecto, se ha realizado la inspección correspondiente y verificando las necesidades, por lo que se han entregado más de $9,000 en materiales para el mejoramiento de este sistema hídrico. Nosotros hemos hecho las gestiones para que el señor prefecto nos tome en cuenta como canal de riego Bartolomé Sancho Acho Puyupaxi, a lo cual mandó un técnico para que haga las inspecciones en los lugares más críticos de nuestro canal, porque cada vez que aquí llueve el canal prácticamente se borra y nosotros hemos estado frecuentemente en las mingas. Asimismo, Gerardo Sandoval, usuario del canal de riego, indicó que por años han tenido el problema de la acumulación de arena, por lo que el agua del canal en varias partes se desborda y afecta a los terrenos y las calles del sector. Además, este mejoramiento permitirá aprovechar el agua para cultivos de maíz, papas, alfalfa, entre otros. Parte que es bajo, ahí se transborda el agua, se baja a los terrenos, salen a las calles y el agua. Cuando llueve sí, ya es fatal esto porque ya viene el agua y con la presión del agua baja la tierra de acá del terreno por arriba, y ahí es lo que se tapa totalmente la tierra y ahí se resborda la tierra. La comunidad se encuentra realizando mingas para acelerar el trabajo y embaular los sitios más críticos del canal, tomando en cuenta que se ha iniciado el periodo de lluvias, lo que nuevamente está afectando al canal de riego. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Feria gastronómica, agroecológica y artesanal para fomentar la alimentación sana y la productividad en Saquisilí. Platos típicos, artesanía y alimentos de producción limpia se ofreció a la ciudadanía de Saquisilí como homenaje por un año más de cantonización. Con el objetivo de fortalecer las tradiciones, costumbres, cultura del cantón, el gobierno cantonal intercultural Saquisilí, con el apoyo de la prefectura de Cotopaxi, desarrollaron la feria gastronómica y artesanal. Juan Alomoto, alcalde de Saquisilí, resaltó el compromiso con el desarrollo integral del cantón, ya que en esta feria se promocionó la alimentación saludable, dirigida a disminuir la desnutrición en los niños menores de 5 años, así también la promoción del turismo y la alta productividad de Saquisilí. El tiempo de trabajo en el área de turismo. Área de turismo no se puede hacer solamente con una sola actividad. Todo está articulado en área de salud. Compañeros, esto es el inicio de nuestra feria gastronómica, porque nuestra comida sana, nuestra comida típica, que esto se produce en nuestra tierra madre de Cantón Saquisilí,
Varios fueron los stands que presentaron la producción de Cotopaxi, de manera especial el arte culinario tradicional de Saquicilí, como por ejemplo las empanadas de trigo, tortillas de maíz, chicha, mellocos, ocas, machua, tostado con cazos, maíz de dulce, cuyes asados, caldo de gallina, entre otros fueron el atractivo durante todo el día de la feria, demostrando que los productores y comerciantes aún conservan sus tradiciones y secretos en la preparación y cultivo de los productos. La inauguración de la feria estuvo a cargo de la señora viceprefecta Silvia Bravo Cajas, quien felicitó a los productores y artesanos por la iniciativa y la perseverancia para difundir el arte y la cultura. Vladimir Ortiz, director de Ambiente del Gobierno Provincial, resaltó que la interculturalidad se rescata en este tipo de ferias, en donde el pequeño productor, agricultor y artesano cuenta con un espacio para expender directamente sus productos, además de mostrar el vínculo que existe entre la ciudad y el campo. Los productores también tuvieron la palabra. Milton Guamán, representante de los productores agroecológicos, manifestó que estos espacios permiten llegar de manera directa al consumidor. Solicitó que se destine un lugar estable para que sus productos limpios puedan ser comercializados de manera permanente y no solamente en ocasiones festivas o planificadas. Esto dará valor a la producción. Exigimos que se haga en cada cantón, porque esto también es un deber de ustedes, señores autoridades, y por otro lado también nos ampara en la Constitución y el COTAT de que los pequeños productores son quienes debemos de estar bien ubicados y de esta manera podemos dar de comer a las grandes ciudades y a toda la gente. Esta fiesta de la producción en Saquicilí se vivió el jueves 13 de octubre en el marco de las festividades al cumplir 73 años de cantonización. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. 6 acuerdos se lograron por el Día de la Niña en la Prefectura de Cotopaxi. Las Naciones Unidas decretó que el 11 de octubre de cada año se conmemoraría el Día Internacional de la Niña, invitando a todos los Estados miembros, así como a la sociedad civil, a crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo. En la provincia de Cotopaxi, como parte de la campaña por ser niña, las niñas Verónica Ayala y Yomaira Flores tomaron posesión en un acto especial la prefectura y viceprefectura respectivamente, como símbolo de liderazgo que pueden alcanzar si la sociedad les brinda las oportunidades necesarias. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, entregó la vara de mando a Verónica Ayala, recordando los cambios culturales, sociales, tecnológicos que han influido en estas nuevas generaciones. Yo estoy compartiendo este poder para que regreses a tu comunidad, a tu escuela, seas una niña consecuente, líder, que conduzca a tus compañeras y que por supuesto en el futuro seas lo mejor de lo mejor. Silvia Bravo Cajas, viceprefecta de Cotopaxi, entregó la bandera de la provincia a Yomaira Flores, resaltando la responsabilidad por el desarrollo de los 7 cantones. Ojalá tengamos en el futuro más mujeres que podamos seguirnos insertando en todo, en la vida laboral, en la vida política, y que nosotros seamos esos referentes de ese cambio que quieren. Las mujeres queremos que nos representen, pero queremos que nos representen bien. Luego de la toma de posesión, las niñas de autoridades junto a un grupo de niñas lideresas mantuvieron una reunión de trabajo en donde plantearon al prefecto y a la viceprefecta de la provincia sus necesidades y acordaron 6 compromisos para apoyar el cumplimiento de sus derechos. Durante el evento especial realizado en el Salón de Honor del Gobierno Provincial para celebrar el Día de la Niña, Vinicio Cifuentes, gerente de Plan Internacional Cotopaxi, dio a conocer datos y estadísticas de la realidad de inequidad que viven las niñas. Hasta junio del 2012 se registraron 108 embarazadas, solo en la Tacunga. La mayoría son del sector rural. En relación al 2013, en la actualidad, este problema creció un 2.5%. Las estadísticas demuestran que el 75% de madres son adolescentes en Cotopaxi. La Tacunga y Saquicilí son los cantones con mayor número de embarazos en adolescentes. El gobierno provincial, como un homenaje a las niñas de la provincia, del país y del mundo, y para superar las barreras de inequidad, se comprometió oficialmente a trabajar en capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos, vocería infantil en el sector rural y emprendimientos juveniles. Nos han maltratado, no nos dieron antes los derechos al estudio y ahora queremos que nos tomen en cuenta. Nosotros tenemos el voto de voz, podemos dar a relevar nuestros valores y sobre todo ponernos adelante como lideresas que somos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.